hermanos, a todos ustedes los saludo con la paz de Dios. Amén. Agradezco, hermanos, a nuestro Dios la oportunidad que me concede de estar en esta ocasión entre ustedes y juntos compartir el mensaje de la palabra de Dios, el cual voy a hacerlo con todo temor, basando esta enseñanza en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y el versículo 49. Dice así en el nombre de Jesucristo: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Amén. Hermanos, estas palabras que acabo de leer o acabamos de leer en este momento son las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijera a sus discípulos, y daba en ello, hermanos, que llegaría el momento, el día, en que todos ellos serían investidos de potencia de lo alto. Es decir, en otras palabras, serían llenos del poder de Dios. En el contexto anterior inmediato, hermanos, el Señor Jesucristo les da una encomienda, una recomendación, en la cual les dice a ellos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Esto que el Señor les entrega, hermanos, en su momento para ellos debió haber significado, digamos, no un temor, pero sí a ellos les tocó vivir tiempos diferentes a los que nosotros vivimos. Eran los inicios del cristianismo, hermanos. Y es bueno que nosotros nos remontemos a esas etapas de la vida, a esa parte de la historia, hermanos. Porque hoy en día, miren, usted y yo, gracias a Dios, tenemos la libertad de decir a todo el mundo, si así lo queremos, decirle que amamos a Dios, que amamos a Cristo. Amén. Podemos salir a la calle, hermanos, y ahí cantar, y ahí orar incluso, y ahí decirle a la gente que somos hijos de Dios. Amén. Pero en aquellos tiempos era diferente, hermano. El hablar con libertad, el manifestar que ellos amaban al Señor Jesús y que eran sus discípulos, para ellos, para muchos de ellos significó muerte. Para otros significó vituperios, azotes. Para ellos, hermanos, significaron muchas cosas: sufrimiento, dolor. Incluso algunos sufrieron el robo de sus bienes. Todo esto ellos padecieron en el principio, hermanos, del cristianismo. Por eso dije que cuando el Señor les entrega este mandamiento, esta encomienda de que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Seguramente, hermanos, para ellos, pues si bien amaban al Señor, si bien se consagraban para servir al Señor, no era fácil. Eran tiempos complejos. A la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos se entristecieron, hermanos. Muchos otros se llenaron de incertidumbre, otros se llenaron de temor. Unos discípulos iban a Emaús, pero ellos iban tristes, ellos no iban contentos. Y se les acerca un peregrino, alguien al cual ellos no reconocieron, y les dice: ¿qué pláticas tenéis entre vosotros, estando tristes? Tú solamente eres peregrino y no conoces las cosas que han pasado en estos días en Jerusalén. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, al cual los príncipes de los sacerdotes y los príncipes le entregaron a muerte y lo crucificaron. Y nosotros creíamos que él era un profeta, porque tenía mucho poder, porque tenía poder para sanar, hacía muchos milagros, muchas maravillas el Señor. Todas las cosas que el Señor hizo, hermanos, fue a la vista de la gente. Y ellos, sus discípulos, contemplaron las cosas y por eso su fe en él creció mucho. Pero a la muerte del Señor Jesucristo, ellos se entristecieron y decían: nosotros creemos, pero hoy es el tercer día en que él fue muerto. Se habían olvidado de las palabras del Señor Jesucristo cuando les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y será entregado en manos de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y le condenarán a muerte, mas al tercer día voy a resucitar. Ellos tal parece que lo habían olvidado, hermanos, se había llegado el momento. Pero le dijeron a aquel peregrino, aunque algunas de nuestras mujeres nos dijeron que le han visto, que ha resucitado. Oh insensatos, tardos para creer. A partir de ese momento, hermanos, el Señor les abre el sentido para que entendiesen las Escrituras y ellos lo reconocen. Y nuevamente, hermanos, la alegría llega a su corazón. Pero antes de eso, ellos vivieron momentos de tristeza. Es que no era para menos, hermanos. Su maestro, en quienes ellos habían creído, ahora lo creían muerto, lo creían aniquilado. Pero el Señor resucitó conforme a las Escrituras. Y cuando resucita, empieza a visitarlos, a aparecerse a cada uno de ellos en diferentes momentos, entregándoles sus enseñanzas nuevamente. Y confirmaron con sus corazones, hermanos, porque nuevamente contemplaban a su maestro entre ellos. Y sus corazones nuevamente se alegraban y se fortalecieron, porque recibieron sus enseñanzas por un espacio aproximado de 40 días. Pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo sabía que necesitarían más fortaleza, que necesitarían más poder, porque la encomienda que Él les había dado no era cosa sencilla, hermanos. Llevar su evangelio, llevar su palabra no solamente a Jerusalén, sino a todas las naciones, a todos los lugares
testigos de lo que ellos habían vivido. Por lo tanto, hermanos, en ese momento el Señor les hace entrega precisamente de esta gran promesa, diciéndoles: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero primero asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Estos fueron los últimos momentos en que los discípulos estuvieron por el Maestro, porque posteriormente el Señor sacólos, dice, hasta Betania, los sacó fuera y alzando las manos los bendijo y fue recibido arriba en el cielo. Lucas, apreciables hermanos, también reitera estas palabras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, estando juntos, dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Al escuchar estas palabras, sus discípulos, hermanos, un poco distraídos le dicen, o queriendo indagar un poco más, le dicen: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? No toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En otras palabras, no se distraigan con estas cosas. Y retoma su discurso el Maestro y les dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era lo importante en la vida de los cristianos, hermanos. Porque a partir de ese momento el Señor físicamente ya no iba a estar con ellos. Ahora le tocaba a ellos llevar esta palabra, hermanos, predicar su evangelio a toda criatura. Porque esa fue la encomienda del Señor. Pero tenían que ser corroborados, tenían que ser confirmados, tenían que ser llenos del poder de Dios. Porque nosotros, hermanos, con la flaqueza humana, el hombre no puede hacer grandes cosas. Necesitamos en todo momento la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos que el Señor nos llene de su poder para poder hacer cosas que al hombre no le es posible. Pero cuando somos investidos del poder de Dios, entonces se transforma nuestra vida, se transforman aún los pensamientos, y lo que antes creíamos imposible, ahora, hermanos, es posible con la ayuda de Dios. Miramos, por ejemplo, la vida de los apóstoles. A Pedro, cómo lo negó anteriormente, pero después que recibe el poder del Señor, hay un cambio en su vida. Por eso, hermanos, cuando ellos estaban unánimes, cuando ellos estaban en Jerusalén obedeciendo el mandamiento del Señor, dice que se cumplieron los días del Pentecostés, y ahí estaban ellos unánimes juntos. Y el escritor, encontrando un poquito de dificultad, hermanos, en la explicación, en la narrativa que él hace de los acontecimientos que sucedieron, dice: y de repente vino como un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Como que para ellos era, hermanos, la primera vivencia que ellos tenían. Ellos no conocían esto. No había manera de narrarlo adecuadamente. Él como que encuentra una dificultad. Habla de un estruendo, habla de un viento, habla de lenguas repartidas. Pero después dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablar.
Ahora sí, hermanos. Ahora sí. El escritor describe perfectamente lo que estaba sucediendo. Ahora, hermanos, la iglesia del Señor en este tiempo conoce lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, porque gracias al Señor, hermanos, nosotros le conocemos. Su Espíritu Santo se derrama sobre todos aquellos que le esperamos, aquellos sobre los cuales el Señor, hermanos, nos lo concede. Porque este es un bautismo, es un don de Dios, hermanos. El Señor lo concede a aquellos que lo piden. Dice el escritor Evangelio, en el Evangelio según San Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Hermanos, el día de hoy estamos en este lugar y hemos venido con una petición muy especial. La iglesia, hermanos, conociendo el motivo de este culto, trae una petición muy especial. Y dice la Escritura que cualquiera que pide, recibe. Estas palabras no son mías, hermano. Estas palabras son de aquel que vive y reina para siempre, de aquel que concede todas las cosas, las virtudes, los dones, todo, hermano, todo esto viene de Dios. Por lo tanto, yo quiero invitarlos, hermanos, a orar a nuestro Dios, a acercarse a este lugar y a pedirle a nuestro Dios precisamente que Él sea quien llene nuestro corazón con su presencia. ¿Quiere usted recibir? ¿Quiere usted gozar de ese bautismo que solamente se recibe de parte de Dios? Pidámoslo, hermanos, con todo nuestro corazón, y cualquiera que pide, recibe. Oramos en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, Dios bendiga, les guarde.